7 de la mañana, 20 minutos. La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, se fugó del país para eludir su pena de cárcel efectiva por el delito de fraude al fisco. El juzgado de garantía de esa ciudad ya despachó una orden de detención en su contra y la Interpol, acá en Santiago, inició la búsqueda internacional. El Ministerio Público, en tanto, señaló que hará uso de todas las herramientas para la extradición de la ex jefa comunal cercana, en algunos casos, estuvo en varios partidos, estuvo en la UDI, estuvo después entiendo que fue candidata del Partido Radical, tuvo distintas militancias intentando mantenerse en la política. Daniela Forero Ortiz nos entrega los detalles. Buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y una verdadera teleserie, porque si bien tenía un pasaje directamente al Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta, Karen Rojo decidió eludir la justicia y cambiar ese pasaje para subirse sola a un avión a un destino que para el Estado chileno hasta ahora es desconocido, pero que sus fichas están puestas en los Países Bajos. El jueves se debió dar el cúmplice para que la ex jefa comunal de Antofagasta purgara los 5 años y un día de presidio efectivo por el delito de fraude al fisco. Pero esto, ustedes ya lo saben, no ocurrió y una orden de detención internacional pesa sobre los hombros de Karen Rojo. Pero si recapitulamos la historia, enero de 2021 y el destino, al menos en el ámbito judicial, de Karen Paulina Rojo Venegas ya estaba definido, y es que el veredicto era condenatorio. Acá el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta la declaró culpable en medio del caso Maín. Más allá de toda duda razonable, se acreditó que la ex autoridad independiente, cercana a la derecha, ustedes lo decían, dio la instrucción al entonces secretario ejecutivo de la Corporación Municipal, Edgardo Vergara, para contratar al asesor político y comunicacional José Miguel Izquierdo con el fin de lograr su reelección, y efectivamente lo logró. Tras esto, la Corporación Municipal de Desarrollo Social fue perjudicada por un monto cercano a los 23.700.000 pesos. Esto lo lograron acreditar ante el tribunal. Su defensa, eso sí, insistió en que hubo infracciones en el juicio oral, por lo que interpuso un recurso de nulidad, el que fue rechazado de manera unánime por la segunda sala de la Corte Suprema, quedando firme y ejecutoriaba la sentencia. Lo cierto es que eso no ocurrió. La Policía de Investigaciones dio a conocer a través de un comunicado público que Rojo salió del territorio nacional por el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, y siendo efectivamente puntualmente las 15 horas, el juzgado de garantía de Antofagasta ordenó su detención, resolución que fue despachada a ambas policías, quienes deben dar cuenta de los resultados cada 30 días, ordenando conducir a la condenada, si es que efectivamente saben dónde está, al centro penitenciario más cercano a su detención. Eran más preguntas que respuestas, y es que no es primera vez que una persona se fuga en nuestro país. Lo cierto es que se preguntaban si contaba con medidas cautelares para impedir que ella se fugara, y la respuesta lamentablemente es negativa. El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, quien estuvo a cargo de esta indagatoria, explicó que si bien cuando formalizó a Rojo se le decretó su arraigo nacional, pero tras una apelación, finalmente la Corte de Apelaciones respectiva revocó esta medida cautelar. Una vez formalizada la investigación con fecha 15 de junio del año 2018, la Fiscalía solicitó como medida cautelar personal su arraigo nacional. El juzgado de garantía acogió nuestra petición y dispuso aquella. Con posterioridad, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, conociendo un recurso de apelación presentada por su defensa, dejó sin efecto el arraigo a nivel nacional de Karen Rojo Venegas. Si bien hubo varias reacciones, costó que llegaran las de las fuentes pertinentes, como por ejemplo de tribunales, de la Fiscalía. Lo cierto es que con el paso de las horas finalmente llegaron esas reacciones. Una de ellas fue la del director de Cooperación Internacional, Extradiciones de la Fiscalía Nacional, Antonio Segovia, quien confirmó que ya están en coordinación con Interpol para que cuando se fije el paradero de Karen Rojo comience el proceso de extradición. Es que la Fiscalía inmediatamente realizó todas las gestiones y coordinaciones pertinentes con la Oficina Central Nacional de Interpol, con el objeto de que ésta se contacte a su vez con sus pares, especialmente europeos, y puedan determinar el lugar exacto en el cual se encuentra en estos momentos, información con la cual la Fiscalía iniciará un proceso de extradición tendiente a obtener el retorno de la requerida a nuestro país y pueda aquí cumplir efectivamente la condena que fuera impuesta.
Revisamos entonces reacciones tanto del Poder Judicial, también del Ministerio Público, y también hablaron desde la Policía de Investigaciones, y justamente de la notificación de alerta roja habló el jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol Santiago, Maximiliano McNamara. Escuchemos parte de sus declaraciones. Hoy efectivamente esta oficina de Interpol solicitó a la Secretaría General de Interpol en Lyon, Francia, la publicación de una notificación roja en contra de esta persona, la cual estará disponible para los 194 países miembros de la organización. Una notificación roja, las implicancias legales o jurídicas, ¿cierto?, corresponden o van a ser determinadas de acuerdo a la legislación de cada país. Chile solicita en particular la ubicación e identificación de esta persona para que en nuestro país pueda enfrentar un proceso penal. Importante eso, lo que decía entonces desde la Policía de Investigaciones, porque un requisito para pedir la extradición es que se sepa específicamente el paradero de esta persona. Más reacciones entonces, por ejemplo, el concejal de Antofagasta, Ignacio Pozo, recordó que en menos de 10 años 2 jefes comunales de la zona han sido sentenciados por corrupción. Además, el concejal enfatizó que la mujer, cuando cumpla la mitad de la pena, podría acceder a lo que se llama libertad condicional. Ella debería haber cumplido y después haber rebajado la pena según el tiempo acorde de los años dictados. Hoy día hace poco se ha destinado que está prófuga y para su reintegro a Chile. Es una falta tanto para ella como mujer, y yo creo que tenemos que marcar un precedente en la historia de Chile para que no se vuelvan a cometer este tipo de delitos. Es segunda alcaldesa en menos de 10 años que es acusada y procesada por el mismo delito de fraude al fisco en la comuna de Antofagasta. Ojo, ahí el concejal hablaba del exalcalde de Antofagasta, Daniel Adaro. Pero también continuaron las reacciones políticas, evidentemente. Por su parte, por ejemplo, el diputado independiente de la bancada del PPD y representante de Antofagasta, Jaime Araya, sostuvo que espera que Rojo recapacite y que ella vuelva por voluntad propia a cumplir su pena privativa de libertad. Es importante que el sistema judicial pueda funcionar de buena forma y por lo tanto se puedan activar los convenios que ha celebrado nuestro país de colaboración internacional con policías internacionales, de manera tal que pueda ser puesta a disposición de los tribunales para que cumpla la pena que ha sido confirmada por parte de la Corte Suprema. Yo espero que ella pueda recapacitar de lo que ha hecho para no agravar su situación procesal y a la brevedad pueda dar cumplimiento al fallo judicial. Lo decíamos porque pese a que costaron que las partes eludidas, hablamos de los tribunales de justicia, el Ministerio Público, se refirieran a la fuga de Karen Rojo, todavía su defensa brilla por su ausencia, Catherine Tomás. Oye, varias cosas. Lo primero es que en este caso, más allá de que es responsable o no, hay una sentencia, hay una condena, llama la atención la condena, 5 años y un día. Porque resulta que aquí son 23 millones de pesos, ¿no es cierto?, que habría sustraído de fondos fiscales para una campaña propia, porque al final eso es lo que, en términos gruesos, eso es lo que, por eso se la condena, por haber utilizado fondos fiscales para una campaña política propia. De esto hemos hablado un montón de veces, y resulta que 23 millones de pesos, algo pasó acá, en este caso, para que tenga pena efectiva. ¿Qué es lo que ocurrió en este juicio? Llama la atención, porque en los otros casos han salido todos con penas menores o libres de polvo y paja. Y montos mayores. Mucho mayores. Muchísimo mayores. Algo ocurrió. Y lo otro que ocurrió es que para realizar esto necesitaba ayuda, no la hizo sola, la hizo con otras personas, las otras no están condenadas. Necesitó varias personas. Efectivamente, sí. Respecto a Edgardo Vergara, que es el secretario ejecutivo que habría participado sobre la investigación del Ministerio Público, él está condenado, sí, pero a una pena mucho menor, 3 años y un día, y de hecho va a acceder al beneficio de libertad condicional. Libertad vigilada, perdón. Y los demás, porque había otros partícipes que fueron investigados, no pasó nada. No estoy hablando, no digo que no sea responsable, pero llama la atención el caso. Y lo segundo, a ver, ella compró el pasaje un día antes de que se conociera la sentencia, ¿no es cierto? Exactamente. Ya, ¿y cómo supo? ¿Se lo filtraron? ¿Desde qué lugar? ¿Desde la Corte Suprema? ¿En la Corte Suprema hay un garganta profunda que le habló? ¿El Poder Judicial habló de esto ayer o no? Porque ¿cómo supo? ¿Lo adivinó? ¿Cómo
¿Cómo fue esto? Porque lo que ha trascendido es que ella fue el día anterior a un counter, un mesón en el aeropuerto, preguntando cuánto costaba un pasaje a Holanda. Entonces le preguntan ¿para cuándo? Para mañana, dice. La persona que la atendió se sorprendió porque no es regular que alguien vaya a viajar tan lejos de un día para otro, y dicen que canceló en efectivo 954.844 pesos, que es lo que costaba ese pasaje de un día para otro, con fecha de retorno el 10 de abril, que son datos que entrega la tercera. Ahora, siempre al comprar pasaje normalmente se compra con el retorno porque resulta que vale lo mismo. Incluso puede que sea un poco más caro solo de ida. Exactamente. Entonces, se le puede poner cualquier fecha. Pero la pregunta es, ¿cómo supo ella? Yo creo que es una pregunta pendiente, Daniela. La verdad es que son varias las preguntas que hay, pocas respuestas, lo decíamos, pero efectivamente nosotros sabemos que, bueno, fue el día miércoles cuando se da a conocer finalmente esta resolución, pero fue el día martes, un día antes, donde la Corte Suprema finalmente revisó este recurso de nulidad. Entonces, claro, ahí cabe la pregunta si la notificaron primero a ella, si es que alguien le contó, si se filtró entonces esta resolución. Una pregunta totalmente abierta, con pocas respuestas. Podríamos insinuar cosas, pero lo cierto es que no hay algo específico. Ahora, Karen Rojo, una persona con personalidad decidida, reservista del ejército, dicen que en su entorno se sabía que ella no aceptaría ir a la cárcel y que estaba planificando en caso de una sentencia negativa, su viaje al exterior con tiempo. Ahora, con tanto tiempo compró el pasaje a última hora, no sé si con tanto tiempo, pero que tenía una decisión tomada de que a la cárcel no entraba y que se iba y que abandonaba Chile para siempre, porque eso en el fondo eso es, no volver hasta que el caso esté prescrito, pero eso tardaría muchísimos años. Por lo tanto, su intención es no volver, irse para siempre de Chile. Y eso es todo. Así terminó todo. Ahora, la defensa, ¿quién la defendió? El estudio Bofil Escobar Silva, uno de los mejores estudios de Chile, y resulta que es el fracaso también de ese estudio en esta defensa. Le fue mal, con unos abogados que son de primera línea. Algo pasó en todo esto también, ¿eh? Da la impresión. ¿Hay algún comentario en tribunales acerca de lo que les ocurrió, no? Dentro, por ejemplo, de la defensa, bueno, tú lo decías bien, está Jorge Bofil, también está Fidel Castro, todavía veían por su ausencia, nosotros hemos intentado comunicarnos con ellos, pero finalmente esto ayer fue comentario obligado en los tribunales de justicia. Por ejemplo, empezó a trascender de que ella se había fugado bastante temprano ayer, 10 de la mañana, etcétera, pero recién a las 4 de la tarde finalmente sacan un comunicado desde los tribunales de justicia contando que se había despachado esta orden de detención, pero alguna vocería formal todavía no. Puede ser, de hecho, existe la posibilidad de que hoy día se refieran al caso. A ver, la exalcaldesa no tiene hijos. En segundo lugar, con Holanda no hay tratado de extradición. El plazo de prescripción para eventualmente volver a Chile sin ser detenida es de 20 años. Ella tiene 41. Por lo tanto, esto es una decisión de no volver más a Chile. 20 años, muchísimo tiempo. Y ubicó un país, logró determinar un país en que no hay tratado de extradición y por lo tanto ya... eso no significa que no pueda ser extraditada, pero ya es más difícil, más complejo. Es más complejo. Eso quería precisar yo, Tomás, porque finalmente procesalmente, ¿qué viene? Acá, bueno, ya sabemos que se despachó esta orden de detención para el ingreso del cumplimiento efectivo de la condena. Y ahora, como se sabe, está el conocimiento de que finalmente Karen Rojo salió del país. Ahí, como decía Antonio Segovia, el Ministerio Público comienza con este procedimiento de extradición. Y tú lo decías, porque depende efectivamente del país si es que esto es más fácil o más difícil en este proceso. Acá el fiscal pide al Juzgado de Garantía de Antofagasta la extradición, y algo importante, porque finalmente la extradición la conoce el Juzgado de Garantía respectivo y se da pie a la extradición, si es que efectivamente se da esto, finalmente debe ser ratificado por la Corte de Apelaciones respectiva, que en este caso es la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Y ojo, porque esto no es apelable. Esta resolución no es apelable, pero sí o sí es requisito saber el lugar específico donde se encuentra Karen Rojo.
Recordemos el caso de Alberto Chang. ¿Dónde se fue? Eso te iba a decir, a Malta. ¿Hay tratado de extradición? No hay tratado de extradición con Malta. Y hay una pregunta que se hace todo el mundo que la tengo que plantear en relación a por qué ella, habiendo sido condenada a pesar del ingreso del recurso de nulidad, ¿por qué estaba sin ninguna medida cautelar? Que es la gran pregunta que se hacía todo el mundo, que ayer nosotros contamos en su minuto lo que decía la Policía de Investigaciones en relación a que ella no tenía ninguna obstáculo para salir del país en el momento en que salió finalmente. ¿Por qué se da esa situación? De hecho, acá la Fiscalía lo aclara en un principio, después sacan un comunicado oficial. ¿Y qué es lo que pasó? A ver, cuando la Fiscalía Local de Antofagasta formaliza a Karen Rojo, esto en junio de 2018, pidieron la medida cautelar de arraigo nacional. Finalmente el tribunal la decretó y con el paso de los días la defensa de Karen Rojo apeló y la Corte de Apelaciones de Antofagasta dejó sin efecto la medida cautelar de arraigo nacional en contra de Karen Rojo tras, como decíamos, este recurso de apelación. Entonces alcanzó a estar ligada a esta medida cautelar pocos días. Si no me equivoco, claro, efectivamente ya fue formalizada el 15 de junio de 2018 y el 25 de junio, es decir, 10 días después, la Corte de Apelaciones la deja sin efecto. Nosotros le preguntábamos efectivamente al Ministerio Público por qué no insistieron con decretar alguna medida cautelar. Tal vez no era la prisión preventiva, pero otra menos gravosa, y ellos mencionaron que con posterioridad a la formalización, Karen Rojo se presentó a todos los actos del procedimiento, incluyendo su juicio oral que se extendió por casi 2 meses. Entonces consideraban que no era necesario que ella estuviese sujeta a una medida cautelar. También, efectivamente, tú decías, Catherine, que la gente se preguntaba, ¿por qué no estaba con arraigo nacional? Ninguna de las partes solicitaron una medida cautelar, y algo importante es que el tribunal de oficio, al menos en el ámbito penal, no puede decretar de oficio una medida cautelar. Pero ellos explicaron, dijeron, nosotros efectivamente vimos esta medida cautelar, pero después le tiraron, como se dice coloquialmente, le tiraron la pelota al Poder Judicial de que ellos después revocaron esta medida cautelar. Con respecto a la situación política de ella, mira, ella fue candidata por Renovación Nacional, se había presentado como independiente la primera vez, después hubo toda una discusión que no podía ser independiente, fueron al TRICEL, Tribunal Calificador, y finalmente se determinó que era militante de Renovación Nacional. Después renunció, apoyó a Guillé como candidato presidencial y por lo tanto se acercó un poco al Partido Radical, como yo decía, porque recordemos que Guillé era militante del Partido Radical, se alejó del Partido Radical y después se acercó a la UDI, por lo tanto ha tenido todo este caminar político ambivalente, diríamos, y además que tenía, lo comentábamos acá, una disputa local. ¿Con quién? Tú lo comentabas acá. Bueno, siempre se habló acerca de diferencias con Paulina Núñez, que es actualmente senadora en la región de Antofagasta de Renovación Nacional. Lo comentábamos fuera de micrófono porque la exalcaldesa siempre reclamó persecución política en todo lo que le estaba sucediendo. Nosotros planteamos estas dudas en relación a otros casos similares de fraude al fisco en municipios con montos muchísimo más altos que han terminado con personas absueltas incluso o con medidas muy mínimas versus ella que tenía que cumplir, ahora está prófuga, pero tenía que cumplir cárcel. Ella siempre alegaba persecución política, que le parecía una exageración porque el monto era muy bajo, en fin, etcétera, y por eso lo estábamos mencionando como parte de la conversación. Ya, esperemos a ver qué... Catherine, tomás ¿sí? un dato, ver, porque efectivamente habló el Poder Judicial hace pocos minutos, llegó una vocería de, el ministro vocero de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Oscar Clavería, ¿qué dijo este vocero? Lo que nosotros mencionamos hace pocos segundos atrás, de que efectivamente el tribunal de oficio no puede decretar medida cautelar, y si es que se revocó finalmente este arraigo nacional fue porque ella había comparecido a todos los actos del procedimiento. Un dato también respecto a lo que tú decías, Tomás, de la prescripción de los crímenes. Según esta legislación, las penas de crímenes prescriben en 10 años, pero la prescripción, el tiempo de condena en exterior se duplica conforme a un artículo, evidentemente, y ¿qué es lo que dice nuestra legislación? Cuando el responsable se ausente del territorio de la República, solo podrá prescribir la acción penal o la pena contando por 1 cada 2 días de ausencia para el cómputo de los años. Eso efectivamente dice nuestra legislación. Entonces, como tú decías, efectivamente son 20 años. Si se hubiera escondido en Chile
serían 10. Si se va al extranjero, se esconde en el extranjero, son 20. Eso es. Se duplica, exactamente. Gracias, Daniela. Buenos días. Chao, Daniela, hasta pronto.